Capítulo 12. El viajar no es un placer. El viajar es un placer que nos suele suceder cantada Pipo Pescador en una canción icónica para varias generaciones de niños, por lo menos acá en Argentina, pero para muchos el viajar no siempre es placentero. Podemos direccionar esta afirmación hacia varios sentidos, aunque vamos a enfocarnos lógicamente en el viajar para disputar un partido, un encuentro lejos de casa. Jugar de visitante no es fácil, y en España mucho menos. Para muchos suele ser un martirio, pero para una serie de equipos salir de su campo fue una verdadera pesadilla. Salir sin nada de todos los estadios visitados. Va nada en cuanto a puntos, porque goles encajados han sabido sacar a borbotones. Las peores campañas como visitantes de un equipo en segunda división en el siguiente podcast de Fútbol en 280. A 10.000 kilómetros de distancia, pero con la misma pasión. Antes de empezar vamos a aclarar que pésimas campañas como visitantes hay un montón. Elegimos escoger algunas para no hacer de este podcast un relato más duradero. El Baracaldo Club de Fútbol es uno de los tantos equipos históricos del fútbol español. Histórico, claro, porque después me retan por el comentario. No por haber jugado en primera, sino por haber sido un equipo recurrente en segunda división en su época. El cuadro vizcaíno ha sabido tener cierto reconocimiento al haber militado 30 temporadas en la categoría de plata. Sus días de glorias quedan allá lejos en el tiempo, como una semifinal de Copa del Rey o Copa del Generalísimo en 1939, cayendo en semifinales ante el Racing de Ferrol, que sería subcampeón del Sevilla, o sus 11 temporadas consecutivas en segunda división desde el 46 hasta 1957. Hablando un poco de historia, en la década del 40 adoptó los colores amarillo y negro para su camiseta en homenaje a la ayuda económica que recibía de los Altos Hornos Vizcaya, una siderúrgica de la época. Su casaca era y es muy parecida a la de Peñarol Uruguay, por lo tanto tienen ese apodo, aunque también son conocidos como los Fabriles o los Baracas. Su primer contacto con la segunda división fue en 1934 y con algunos sobresaltos iban a poder sostenerse hasta 1945. Temporada en la que iban a ser un cómodo colista de liga con apenas 13 puntos en 26 juegos. La particularidad, los 0 puntos obtenidos como visitante, 13 juegos, 13 derrotas. Lo más cercano a un alivio fue el empate ante el Real Murcia por Copa del Rey 3-3 como visitante. Después, todas las visitas durante esa temporada fueron caída. Y dicho empate le daban que sea la clasificación a octavos de final, donde luego iba a caer eliminado. Lo curioso, o siguiendo con las curiosidades, es que la temporada anterior al descenso tampoco ganó como visitante, apenas supo recolectar un empate. Y la anterior de la anterior menos, 3 empates en 7 partidos. Es decir, que tenemos que ir hasta 1941 para encontrar la última victoria del Baracaldo fuera de casa, 3-2 ante el Real Unión de Irún. Teniendo en cuenta que no se jugaban muchos partidos, vimos que en una temporada se juegan 7 partidos como visitante, o sea 14 partidos en la temporada. Es un dato no menor estar 3-4 años sin poder lograr un triunfo como visitante. Cosa que en aquella época no era normal, pero las victorias como visitantes escaseaban y mucho. Los equipos, mismos los equipos que eran campeones, capaz que de 15 partidos ganaban 3 o 4 y eran campañones. Es decir que influía muchísimo lo que uno podía hacer en casa y afuera, recolectar lo que se podía. ¿Por qué es esto? A mi entender, probablemente porque en la década del 40, del 50, con mucho menos televisación, obviamente que los locales eran muy favorecidos. Eso pasa en España y en todas partes del mundo, sobre todo cuando uno va a ciertas canchas. El tema de las distancias en España en segunda división y en primera, pero se recorren muchas distancias, por lo cual es un cansancio y me imagino que hace 40, 50, 60 años las instalaciones de lo que era ruta, lo que era hotelería, lo que es más, no estaban adecuadas como para un descanso propicio, por lo cual era normal que los equipos ganen como local, pierdan como visitante y no puedan ni siquiera cumplir con esa media inglesa, con esa regla del fútbol general. Pero volviendo, el Baracaldo descendió en 1945. Estuvo un año en tercera división, en aquella época no existía la segunda B, y volvieron para la temporada 46-47 listos y preparados para una revancha. La cuestión no podía empezar mejor, ya que en la primera jornada, jugando como visitante, iban a vencer en el Sardinero ante el Racing por 2-0. Lo que no sabían es que esa iba a ser la última victoria lejos de La Serrare en un buen tiempo. Si bien no recibían abultadas derrotas, a excepción de un 2-8 ante el Gimnàstic de Tarragona, iban a salir siempre derrotados. Aquella liga los Fabriles finalizaron con una victoria y 12 derrotas como visitantes, es decir, ganaron el primer partido y después perdieron todos, pero un buen desempeño como local, en donde iban a ganar 9 partidos, impidieron un nuevo descenso, aunque vamos a decir que terminaron con los mismos puntos que el Racing, que jugó la promoción de permanencia, y el Real Zaragoza, que terminó descendiendo.
La Liga 47-48 no iba a ser una temporada más, por lo menos no para nosotros, porque el Baracaldo iba a repetir el hito de algunas temporadas. Sí, nuevamente un pleno de derrotas. Y acá sí lo iban a tratar un poco mal. Como por ejemplo un 1-7 ante el Deportivo de La Coruña, un 1-5 en Levante, un 2-6 en Hércules, un 0-5 en Castellón, un 1-5 en Córdoba y así podemos seguir un buen rato. Pero lo que parecía un descenso inevitable terminó siendo una salvación a puro huevo. ¿Cómo? La Serralde, por supuesto. En su feudo y ante los suyos, el Baracaldo fue otro equipo totalmente distinto. 12 victorias y una derrota para mantener la categoría. Miren, imagínense si mejoraran un poquito sus números. Hubiesen podido llegar a primera división por primera vez en su historia. Pero es increíble que un equipo como visitante pierda todos los partidos y como local gane todos. O sea, no se entiende la psiquis que todavía pasa hoy en día, no es algo solamente del pasado. Cómo los equipos cambian tanto de un partido a otro cuando juegan de local como juegan de visitante. Misterios de la vida. Pero cuestión que si nosotros sumamos las derrotas de la temporada anterior con estas, ya el Baracaldo acumulaba 25 derrotas en fila como visitante. Es decir, nunca la apuestes porque ibas a salir perdedor. Ya para la temporada 48-49 los números fuera iban a mejorar un poco y el contador de derrotas consecutivas se iba a parar en 30, cuando el 21 de noviembre de 1948 lograron empatar en 1 ante el Levante. Es decir, que el conjunto vasco estuvo desde octubre de 1946, el partido ante el Racing fue en la fines de septiembre, hasta casi finales del 48 acumulando derrotas y derrotas cada vez que salían de casa. Su participación en segunda división, con algunas interrupciones, con algunos descensos, fue hasta la temporada 80-81. Posteriormente los Fabriles serían un recurrente equipo de la segunda división B, iban a jugar 35 de las 40 temporadas posibles, e iban a salir campeones de su grupo en la temporada 97-98 y en la 01-02, pero iban a caer en la liguilla final, por lo tanto no pudieron volver a segunda división. En la temporada 18-19, o sea, hace poquito, llegaron a clasificarse los playoffs, pero el Hércules los despidió en la primera fase gracias al bendito gol de visitante. Y así es como termina la historia del Baracaldo en este podcast. Avanzamos un poquito más en el tiempo, no mucho, nos vamos a la temporada 50-51. La segunda división por segundo año consecutivo contaba con una nueva modalidad que iba a estar unos buenos años con algunas variantes, pero una estructura similar que era la de dos grupos distintos que jugaban en la misma división, grupo 1 y grupo 2. En aquella liga iba a haber 30 equipos separados en dos grupos de 15 y el sistema de clasificación, todos contra todos, ida y vuelta. Los primeros de cada grupo ascendían directamente, el segundo y el tercero iban a jugar la promoción de ascenso y los dos últimos descendían por grupo y los dos antepenúltimos jugaban una promoción de permanencia. En el grupo 2 estaba la Sociedad Deportiva Ceuta participando en lo que sería su séptima temporada en el fútbol de plata, luego de ausentarse durante 4 años. Para los equipos del norte africano no fue fácil en su momento acceder a competir en España, ya que debían disputar un torneo hispano-marroquí para decidir el representante de la región. Esto fue más o menos al principio cuando se empezó a desarrollar el fútbol en España o el fútbol profesional e iba a durar hasta la década del 40. Aunque ya para esta altura participaban en tercera división con los equipos de la región y también con los andaluces dentro del mismo grupo o del mismo subgrupo. La campaña del equipo ceutí fue muy buena como local. Obtuvo 24 puntos, solo un punto menos del Atlético Tetuán, que fue el campeón de la liga, o por lo menos el campeón de su grupo, y obtuvo la misma cantidad de puntos que la Unión Deportiva Las Palmas, que iba a terminar ascendiendo vía playoff. Pero, lejos de los suyos, se vio la antítesis de este conjunto. 0 puntos en 14 partidos, 14 derrotas, pleno de caídas, y en casi todos los encuentros salió goleado. Las peores, 0-6 en Albacete, 1-5 ante el Plus Ultra y 1-5 ante Las Palmas. Tal desfasaje se vio reflejado en la tabla de posiciones, ya que el Ceuta terminó descendiendo. Para colmo, ya de por sí, salvarse estaba complicado con esta dinámica tan irregular. De los últimos 7 partidos de liga, 5 los tuvo que jugar como visitante, lo cual fue casi una sentencia de muerte. El equipo, lógicamente, que obtuvo 0 puntos y terminó descendiendo hacia tercera división. La Sociedad Deportiva Ceuta, como tal, desapareció en 1956, aunque se fusionó con la Agrupación Deportiva Ceuta y llegó a disputar 11 temporadas más en segunda división hasta el año 1968. Seguimos avanzando cronológicamente un par de años a la temporada 53-54. Nos vamos de vuelta al grupo 2 para hablar del Real Club Deportivo Mallorca,
Un conjunto balear que poco a poco iba tomando importancia en la categoría, siendo esta su 10ª temporada en la categoría de plata. Los bermellones venían de 2 temporadas tranquilas, alejadas del descenso, pero también alejados de los puestos de vanguardia. Pero en esta liga todo fue para peor. El Mallorca no hizo pie ni en casa ni fuera. En el Visit Hard apenas sumó 9 puntos de 30 y fuera de la isla no supieron recolectar ningún punto, 0 en 15 partidos. Además se convirtieron en uno de los equipos más goleados de la historia en segunda. 103 goles encajados en 30 partidos, 3,4 por partido más o menos. Un verdadero colador en defensa. Imagínense que con esos números las goleadas que habrán sufrido. Por ejemplo, 0-8 ante el Tenerife, 0-6 ante Las Palmas unos días antes, o sea que 2 partidos seguidos en Canarias, 14 goles en contra y 0 a favor, 0-6 ante la España de Tánger y podemos seguir enumerando un buen rato. El cuadro mallorquín finalizó esta nefasta temporada acumulando 14 partidos sin ganar y 6 derrotas en fila. Un durísimo descenso que los mantendría un lustro alejado del fútbol de segunda, pero que al retornar lo harían a lo grande, ya que jugarían en primera división para 1960, con el Toto Lorenzo como entrenador. Lo traigo a colación porque fue una de las historias que contamos de los entrenadores argentinos triunfando en segunda. Y acá vemos algo que no pasaba antes. En los casos anteriores, los equipos hacían buenas campañas como locales, pero como visitantes era un desastre. Acá el Mallorca fue parejito. Fue un desastre como local y fue un desastre como visitante. Y terminó descendiendo casi sin ofrecer ninguna resistencia. Entrando en la década del 60, irrumpió en segunda división el Club Deportivo Villarrobledo, que tenía apenas 5 años de existencia con esa denominación. Eran conocidos como Villarrobledo Frente de Juventudes de la Federación Castellana de Fútbol. Pedazo de nombre. El conjunto manchego fue uno de los 16 integrantes del Grupo 2 en la temporada 61-62, realizando su debut en la categoría el 3 de septiembre de 1961, tras caer por 1-3 ante Las Palmas en casa, en el estadio de Nuestra Señora de la Caridad. Obviamente que para un equipo sin experiencia y sin roce, esta no sería su única derrota. Acumularía muchas. Tantas que el sueño de permanecer en segunda sería apenas una quimera. Mucho más difícil de pensar cuando de tus 15 salidas salís derrotadas en todas. Por lo menos como consuelo de los troyanos, en su mayoría fueron derrotas, abro comillas, dignas, cierro comillas. O por poca diferencia, a excepción de lo que pasó al final de la temporada, cuando salieron goleados por un 0-9 ante el Hércules, que rompe con la premisa que acabamos de decir hace algunos segundos. Apenas 4 partidos pudo ganar el Villarrobledo, todos en casa lógicamente, ante el San Fernando, ante el Valencia Mestalla, ante el Hércules y ante el Atlético Ceuta. El Villa cayó en la jornada 9 a la cola de la clasificación y nunca más pudo salir de ella. Para el Club Deportivo Villarrobledo fue un hola y adiós, ya que no pudieron volver y terminaron siendo refundados años más tarde con la denominación actual, que es el del Club Polideportivo Villarrobledo y que se desempeña en Segunda División B. Un año más tarde, el Plus Ultra tendría la misma suerte que el conjunto de Albacete. Para el equipo madrileño esta fue su última temporada con esa denominación, ya que años más tarde acordaría ser filial del Real Madrid, ser oficialmente el filial del Real Madrid y convertirse en lo que hoy se conoce como Real Madrid Castilla. La Liga 62-63 fue la 11ª del Plus Ultra como equipo de segunda y la historia fue muy parecida a las anteriores. 0 puntos como visitantes y el peor equipo como local. No hay muchas cuentas para hacer, el descenso era el único camino. Sos el peor equipo como local, sos el peor equipo como visitante, no hay promedio que te salve. Terminó siendo descenso, pero digamos que como local obtuvieron 17 puntos. Fueron el peor equipo, pero dentro de todo con unos números no tan malos. Por lo menos, como consuelo, tratamos de encontrar algún consuelo ante esta desgracia. El equipo madrileño no sufrió ninguna derrota grosera o abultada. Bueno, unos 5 ante el Tete, pero nada. Los goles escasearon, afuera solo marcaron 5 tantos y en casa 24. Aunque las alegrías fueron pocas, se dieron el lujo de golear al Cádiz y al Real Jaén 3-0 en cada uno y al Eldense y al Mestalla por 4-1. 16 años tuvieron que pasar para que el equipo vuelva a segunda con la denominación que dijimos antes y iba a estar jugando 20 y pico de temporadas más, pero bueno, ya no con su nombre, sino siendo un filial del cuadro merengue. Y para terminar, aclaremos que hay algunas historias más de equipos que sumaron 0 puntos. Tenemos en la década del 30 al Real Unión de Irún, a los Osasuna. Tenemos campañas que fueron muy malas que podemos relatarlas, pero nos interesa terminar con algo un poquito más de actualidad. Nos vamos a ir a la temporada 2015-2016.
para hablar de un equipo que no terminó con 0 puntos, pero que tampoco pudo ganar. La Unión Esportiva Llagostera Costa Brava. Equipo fundado en 1947, que ha tenido su etapa de gloria en estos últimos años, llegando a jugar 7 años en Segunda División B. La séptima temporada será ahora en esta liga que empieza dentro de un mes y todo va bien. Y se dio en el lujo también de jugar 2 temporadas en Segunda División. En su primera temporada en la División de Plata, la cuestión fue muy buena y superó las expectativas. El equipo, con una camiseta similar al Barcelona pero con las franjas horizontales, terminó noveno con 57 unidades, quedando a 4 puntos del playoff de ascenso. Y como el tema que nos compete es el rendimiento como visitante, debemos decir que fue uno de los mejores equipos en ese rubro. 28 puntos, 7 victorias, 7 empates, 7 derrotas, parejito. Pero, lamentablemente estas historias no tienen un final feliz, por lo menos no en este podcast, y todo lo bueno que se hizo en un año se destruye en el otro. El gran movimiento realizado en la plantilla con altas y bajas hace que sea muy difícil mantener la estructura, y eso se vio reflejado en el campo. En el Municipal de Llagostera, los catalanes mejoraron notablemente sus números, pasando de sumar 29 puntos la campaña anterior a 40, convirtiéndose en el sexto mejor equipo en casa, delante de los Osasuna, que terminó ascendiendo vía playoff, aunque cuando había que salir se veía la otra cara del equipo. El Llagostera solo pudo recolectar 4 unidades en 21 partidos, solamente 4 empates y 17 derrotas. Las igualdades, un 2-2 ante el Girona, un 1-1 en Elche y en Los Pajaritos y un 0-0 en el Municipal de Andúba. Uno de los mejores equipos en casa fue el peor equipo afuera. Resultado final, descenso a Segunda B, aunque llegó con chances en la jornada 41, una derrota en Butarque ante un Lega que se jugaba el ascenso desestimó cualquier ilusión. El equipo geruntés se pudo despedir con una goleada por 6-2 ante el Real Zaragoza, que privó a los maños de disputar el playoff de ascenso en un muy recordado partido por buena parte seguramente de la afición maña y también del Llagostera, que bueno, se despedía con una goleada a lo grande. Y hemos visto a lo largo de la historia, por lo menos tenemos el ejemplo de la campaña anterior, el Numancia. Fue uno de los mejores equipos como locales, pero como visitante la cosa no iba ni para atrás ni para adelante. No llegó a ser esta campaña tan desastrosa, por lo menos pudo ganar 2 partidos, pero no es la primera vez que un equipo muestra de forma tan clara sus dos caras. Una muy buena cara como local, siendo un equipo fuerte, potente, que suma, y como visitante no suma un punto, pero ni por casualidad o no gana un partido ni aunque lo obliguen. Y generalmente esto desemboca en descenso, salvo el Baracaldo allá en la liga del 48. Bien, y así cerramos este podcast. Si les gustó, si es la primera vez que nos escuchan, déjenos el me gusta, suscríbanse, que nos viene bien mejorar ese número que está como muy chiquitito. Así que nada, nos escuchamos en el siguiente podcast y que estén muy pero muy bien.